Esta sección constituye una de las más importantes en el Evangelio. Es un periodo donde el Señor Jesús instruye a sus discípulos en dos temas importantes. Uno, el reino, y segundo, la muerte del rey. Y estos dos temas van a estar en las siguientes exposiciones. Vamos a estar tratando estos temas, básicamente, en cuanto al reino y la muerte del rey. Los capítulos que, condensan estos dos temas están en el capítulo 16 hasta el capítulo 20. Pero en esta sección que hemos leído y que nuestro hermano nos ha guiado en la lectura, de Mateo 16, del 13 al 20, en esta porción que meditaremos hay dos temas relacionados aquí en este punto. Jesús conduce a los discípulos a que ellos reconozcan su identidad divina. Eso es lo primero. A eso los conduce el Señor, que reconozcan su identidad divina. Pero también anuncia la institución de la iglesia que Él vino a establecer. La institución de la iglesia que Él vino a establecer. La confesión de Pedro que estuvimos leyendo, la respuesta de Jesús a esa confesión, indicando cómo fundaría su iglesia el Señor, y la cruz como el camino del triunfo, son el punto clave de los evangelios sinópticos, de los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Bueno, entendemos que son sinópticos porque la palabra sin significa juntos y ópticos visión, o sea, ellos juntan la visión de Cristo y lo miran desde diferentes perspectivas, pero son muy sinónimas en sus apreciaciones. Estos tres evangelios entienden el evangelio, o lo entienden de esta manera, como la proclamación de lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús. Todos los tres hablan de lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús, que culmina en la muerte, resurrección y ascensión del Señor. Y este evangelio es incorporado en su pueblo redimido que el Señor viene creando y es su iglesia. Ese evangelio está inmerso en su iglesia. Teniendo este contexto que hemos establecido, le hemos dado a esta enseñanza y a este sermón la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. El interrogante de Jesús a sus discípulos condujo a definiciones importantes en cuanto a la iglesia de Jesucristo. 3 puntos a desarrollar y meditar a través de este título. Primero, el fundamento de la iglesia es Jesucristo, versículo 16. El fundamento de la iglesia es Jesucristo, versículo 16. Segundo, la seguridad de la iglesia de Jesucristo, versículo 18. La seguridad de la iglesia de Jesucristo. Y tercero, la responsabilidad de la iglesia de Jesucristo, versículo 19. El contexto de estos pasajes leídos de Mateo 16, del 13 al 20, vemos que la confesión de Pedro tuvo lugar en un sitio que se llamó Cesarea de Filipo. Es una región. Ahí lo vemos en el versículo 13. Volvamos allí, por favor, pongan su vista allí en el versículo 13 de Mateo 16. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Esta región estaba ubicada al extremo norte de Palestina, de la tierra prometida, a unos 35 kilómetros de Galilea. Estaba cerca del monte Hermón. Ustedes recuerdan allá
trayendo a David cuando hablaba en el Salmo 133:3, que son como el rocío de Hermón, que baja por los montes de Sión y trae bendición y vida eterna. Bueno, pues allí estaba ubicada esta región, cerca al monte Hermón. Herodes el Grande edificó allí un templo en honor al primer emperador romano, que se llamó Augusto César. Luego Felipe, el tetrarca, amplió la construcción de ese templo y le puso el nombre de Cesarea. Y esto lo hizo en honor a otro emperador llamado Tiberio. Y para distinguirlo de Cesarea del mar Mediterráneo, lo llamaron Cesarea de Filipo. Los habitantes de esta región eran en su gran mayoría paganos todos, eran paganos. Así que establecida la importancia del pasaje, la ubicación geográfica y la descripción de los habitantes de Cesarea de Filipo, vemos que Jesús somete a sus discípulos a dos preguntas muy importantes, de vital importancia. Estas preguntas tenían el propósito de dos cosas. Primero, determinar a través de los discípulos qué pensaba el común de la gente de Jesús, qué pensaban de él, cuál era la opinión pública en cuanto a la identidad del Señor Jesús. Pero más importante aún era que el Señor quería saber qué habían captado directamente los discípulos de Él en cuanto a su naturaleza. ¿Qué era lo que ellos pensaban en cuanto a la naturaleza de Jesús? Permítame aquí una primera reflexión aplicativa. Para ser mensajeros eficaces del reino de Dios, debemos nosotros estar en contacto con aquellos a los cuales les vamos a compartir el Evangelio, estar cercanos a ellos, conocer cuál es su opinión acerca del Señor Jesús, qué opinan de Él. Eso nos dará una idea de cómo está ese pensamiento y ese entendimiento acerca del Señor. Pero especialmente también preguntarles qué piensan en cuanto al Hijo del Hombre. Ya una pregunta específica, ¿qué piensan en cuanto al Hijo del Hombre? Y así lo dice el versículo 13, volvamos allí por favor al versículo 13, dice, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, frente a esta primera pregunta de Jesús, los discípulos presentaron 4 opiniones populares. La primera de ellas, dice el texto, el Hijo del Hombre sería ¿quién? Juan el Bautista, el versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista. Esa es la primera respuesta. Ahora, si bien entendemos que entre Jesús y Juan el Bautista hubo una relación muy estrecha entre ellos dos, siempre hay unas diferencias que son notables entre los dos, entre Jesús y Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ambos jugaron un papel importante en el comienzo del reino de Dios. Juan preparó, y ustedes recuerdan, el camino de Jesús cuando dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces preparó el camino de Jesús. Pero Jesús fue el que inició el reino en el mundo por su ministerio, muerte y resurrección. Y fue la puerta y sigue siendo la puerta por medio de la cual los hombres que son elegidos son entrados, incursionados en el reino del Señor Jesucristo. Pero también hay una segunda opinión. Decían también en el versículo 14, unos Juan el Bautista, otros Elías. Decían que era Elías. El Hijo del Hombre sería Elías, dice ahí. Bueno, ambos eran fuertes, tanto Elías como el Señor Jesús, muy fuertes en la oración, poderosos en la oración, ambos. Elías conquistó en la esfera de lo físico con armas físicas, pero Jesús usó armas espirituales.
Y lo que hizo el Señor fue derramar su propia sangre, no la de otros, como le pasó a Elías, sino su propia sangre. Él la derramó directamente y afirmó su rostro para ir a la cruz. O sea, no tuvo ningún temor de ir a la cruz y no vaciló. Pero algunos opinaban también que el Señor Jesús era la reaparición del profeta Jeremías. Ahí lo vemos, dices, uno Juan, otros Elías y otros Jeremías. Versículo 14. Ustedes recuerdan que Jeremías anunció la creación de un nuevo pacto en el futuro para el perdón de pecados. Él anunció, profetizó ese pacto en el futuro para el perdón de pecados. Acompáñenme a Jeremías 31:31, por favor. Jeremías 31:31. Dice Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Anunció un nuevo pacto que venía. Pero Jesús mismo realizó ese nuevo pacto. Él lo realizó directamente, como dijimos, por el derramamiento de su propia sangre. Mateo 26:28 lo confirma, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pero también el texto nos dice que otros decían también que era cualquiera de los profetas, pero no dijeron cuál. Así dice, Jeremías o alguno de los profetas. Hay una reaparición de uno de esos profetas en Jesús, pero no especifica el texto a cuál de esos profetas se refería. Bueno, aquí advertimos dos opiniones referidas a la identidad de Jesús. Aquí convergen dos cosas en común. Primero, ustedes ven allí que lo identifican con una figura del pasado. Es decir, no le dan ese reconocimiento como una persona única y suprema, sino que la están asociando a uno de esos personajes del Antiguo Testamento. También las personas lo asemejaban a las ya mencionadas, pero es que Jesús trascendía por encima de todos ellos. No había ninguna comparación, Él trascendía en superioridad en relación con estos personajes y con todas las instituciones del Antiguo Testamento. Jesús trascendía todo eso. Así lo dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 9. Te ungió Dios con óleo de alegría más que a tus compañeros. Fue ungido más que cualquiera otro de los compañeros. Ahora, la única categoría que verdaderamente satisface la persona de Jesús es la que los discípulos dijeron allí en los textos leídos, en el versículo 16, que dijeron, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías. Esa es la única categoría que satisface la identidad y la persona de Jesús. Tú eres el Cristo. La segunda pregunta que vemos aquí de Jesús, primero les preguntó, ¿qué opina el resto de personas? Popularmente, ¿qué dice la gente de mí? Pero después les hace una segunda pregunta y lo hace de manera enfática y directa a ellos, a los discípulos. ¿Qué les dice el Señor? Les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 15, ahí lo pueden leer. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es importante, por supuesto, conocer la opinión de otros acerca de Jesús, pero el discípulo que es aprobado para representar a Jesús en el mundo debe tener una convicción personal suficiente en cuanto a la identidad de Jesús, de nuestro Señor. Un obrero aprobado debe tener ese convencimiento pleno de quién es el Señor para su vida, no como una opinión del común de la gente. Y ahora sí desarrollemos y meditemos el primer punto principal. Primero, el fundamento de la iglesia es Jesucristo.
El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Y vamos al versículo 16, continuemos allí con el texto. Dice el versículo 16 de Mateo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta ocasión, solo Pedro tuvo una expresión madura y franca, con conocimiento, fue meditada. Él era el vocero del grupo y fue el único que dijo: tú eres el Cristo. Este título del Cristo se refiere al Mesías, es decir, al ungido de Dios. El ungido de Dios para reinar sobre el universo y sobre los corazones de todos los súbditos. Él es el ungido del Señor. ¿Y cuáles son sus súbditos? Su iglesia. ¿Y cuál es el fundamento de la iglesia? Cristo el Señor. Él es el único fundamento de la iglesia. Y el versículo 16, parte B, sigue el relato bíblico diciendo: tú eres el Cristo, y añade: el Hijo del Dios viviente. Esta expresión del Hijo del Dios viviente nos advierte dos verdades solemnes. Primero, en contraste con los dioses paganos muertos, aquí no se nos presenta al único Hijo de Dios que vive para siempre, eternamente. No como esos dioses paganos, todos muertos. Y segundo, en contraste con los dioses paganos que son inoperantes, porque ¿qué hacen los dioses paganos? Absolutamente nada, son inoperantes. El Dios del Mesías obra activamente en los asuntos de los hombres y se revela a través de sus obras poderosas, milagrosas, misericordiosas en su iglesia redimida. Ese es el Dios que nosotros conocemos, que obra poderosamente en su iglesia, que somos nosotros, su iglesia redimida. Pero veamos la respuesta que tuvo Jesús a esa postura que tuvo Pedro. Jesús, ¿qué dijo? Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces le respondió el Señor, y aquí advertimos una bendición y una aclaración del Señor en esa respuesta de Jesús. ¿Cuál es la bendición? El Señor acepta la confesión de Pedro. Cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, acepta que Pedro está en lo cierto. Es acertada su postura y por esa razón lo declara bienaventurado. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Dios que está en los cielos. Entonces aceptó esa postura que declara Pedro a través del Señor Jesús. Ustedes recuerdan que declarar bienaventurado a alguien es declararlo dichoso. Dichoso, bienaventurado. Ustedes recuerdan las bienaventuranzas del capítulo 5, versículos 3 al 12, que habla: bienaventurado el pobre en espíritu, bienaventurados los que lloran. A todos los declara bienaventurados. Todos son bienaventurados. Esas bienaventuranzas del Sermón del Monte describe las cualidades de los seguidores de Jesús de una manera muy particular. Y esos bienaventurados son los que reciben la bendición de Dios, y también está entregado el reino de Cristo a sus vidas. Pero Jesús también aclara aquí que la confesión de Simón Pedro, hijo de Jonás, no era la deducción de algo carnal, personal, que él lo pudiera hacer de manera personal. O sea, no fue que él mismo sacó de su corazón algo, dijo: tú eres el Cristo, el Dios viviente. No, sino que fue una revelación directa del Padre Celestial para que él pudiera tener esta expresión. Eso realmente representa un acto de gracia de Dios en Pedro, un acto de gracia para que él pudiera decir: tú eres el Cristo. Eso vino de parte del Padre a su corazón para que lo pudiera precisar de esa manera. Y a continuación en nuestro relato, los versículos 18 al 20, que me voy a permitir leer para tener claridad sobre lo que vamos a exponer,
Dice el versículo 18, y acompáñeme en la lectura, Mateo 16, versículos 18 al 20. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Como hemos visto aquí en esta lectura, Jesús anuncia primero la formación de la única institución que él estableció. ¿Cuál es? La iglesia. Fue la única institución que él estableció, la iglesia. Pero también explica el papel de los discípulos que tendrían en esa conformación de esa iglesia. El papel de los discípulos sería muy importante, pero también promete victoria final de la iglesia sobre todos los enemigos. Eso es lo que hemos leído en el texto. En estos 3 versículos que hemos leído encontramos 4 expresiones que merecen toda nuestra atención. 4 expresiones. La primera de ellas dice, sobre esta roca. Segundo, mi iglesia. Tercero, las puertas del Hades. Y cuarto, las llaves del reino. Y así entramos a nuestro segundo punto principal. La seguridad de la iglesia de Jesucristo. La seguridad de la iglesia de Jesucristo. En el versículo 18, volvamos a poner nuestros ojos allí, dice la parte B, sobre esta roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca. Esa es la primera expresión que estaremos meditando. Aquí vemos a Pedro ante la roca. Pedro ante la roca. Este pasaje, por supuesto, y lo entendemos y lo hemos escuchado, despierta una controversia muy apasionada. Pedro ante la roca. Tú eres Pedro, le dice el Señor, tú eres Pedro. Bueno, Pedro significa Petros y sobre esta roca significa Petra. Pedro o Petros es el sustantivo que en griego significa piedra y el equivalente en arameo es Cefas. Ahora, cuando Simón se presentó por primera vez ante el Señor Jesús, este predijo lo siguiente: tú eres Simón, tú serás llamado Cefas, que significa piedra. En Juan capítulo 1, versículo 42, parte B, así dice. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Ahora, lo que el Señor Jesús hizo con Pedro fue darle una promesa. ¿Una promesa de qué? De lo que llegaría a ser Pedro a través de la gracia de Dios. Fue una promesa de lo que él llegaría a ser. Simón al comienzo no tenía esa firmeza que debe tener una roca, que debe tener una piedra, por supuesto. Era un hombre normal, común y silvestre, pero llegó a tener esa característica de ser una piedra fuerte después de Pentecostés. Es decir, cuando el Espíritu Santo vino y los revistió de autoridad espiritual. Ahí ya Pedro llegó a tener esa característica de ser una piedra viva. Ahora, este tipo de cambio que Jesús operó en Cristo es el mismo que quiere operar en todos nosotros los creyentes. Lo mismo, Él quiere llevarnos a ser una piedra viva realmente en su iglesia. Él se enfrenta, cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos de una manera completamente diferente, pero no importa cómo hemos llegado cuando nos enfrentamos a Cristo, como sí importa lo que llegaremos a ser después. Eso sí es importante. No importa cómo hemos llegado a Cristo, abatidos, llenos de problemas, de pecados, no importa. Lo importante es lo que la obra de Cristo va a operar en nosotros a través del Espíritu Santo. Eso es lo más importante.
Entonces, nosotros aquí encontramos una base y una roca que edifica su iglesia. ¿Y quién es? Cristo. Cristo es la base, Cristo es la roca. Él es el que edifica su iglesia. Y así lo dice en 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Y también 1 Corintios 10:4 lo corrobora diciendo: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Está muy claro, la roca es Cristo. La segunda expresión entonces que encontramos aquí, dice el Señor: edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Y esta expresión merece nuestra especial atención, porque es la promesa que Jesús hace de crear la institución que Él vino a conformar. Y sería la agencia divina para extender su reino en esta tierra, y es la iglesia. Es una promesa del Señor: edificaré mi iglesia. No perdamos de vista entonces que Jesús mismo es el que edifica la iglesia. Los creyentes, nosotros los creyentes, participamos de la tarea, por supuesto, pero es Dios quien hace la obra. Es Dios quien hace la obra. Recordemos a 1 Corintios, acompáñenme para recordar este texto y tener ese contexto de nosotros como creyentes en la edificación de la iglesia. 1 Corintios 3, del 5 al 9. 1 Corintios 3, del 5 al 9. Voy a leer para ustedes. Dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 3, del 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que ha sido dada. Así que todos participamos de la edificación de la iglesia, todos, pero nadie es más que nadie. Ninguno es mayor que el otro. A todos Dios nos da la gracia para ayudar en la extensión de su reino, en la edificación de su reino. Así lo dice muy claramente Pablo a través de Corintios. Entonces la afirmación que hace el Señor: edificaré mi iglesia, es una afirmación. Mi iglesia. Eso es enfático de parte del Señor. Es su iglesia. Nosotros a veces utilizamos esas expresiones que hablamos de que es mi iglesia, nuestra iglesia, pero nos olvidamos que la iglesia es del Señor. Es del Señor. En este texto que hemos visto, en el griego dice de una manera mucho más precisa. El griego dice: edificaré de mí la iglesia. Edificaré de mí la iglesia. Es el mismo Señor que hace eso. Y nosotros obviamente tenemos que entender que Él es el único dueño de su iglesia. Él la compró con su propia sangre, como lo veíamos también esta mañana. Tenemos dos conclusiones bien claras acá. Primero, Jesús utilizó este término para referirse a la iglesia tanto local como universal. Mi iglesia, en ambos sentidos. Y segundo, el uso más frecuente se refiere a la iglesia local. Es lo más importante, la iglesia local para el Señor. Entonces, la iglesia fundada por Jesús
Es esencialmente koinonía, ese término que ya manejamos, que es ese compañerismo que tenemos entre nosotros como creyentes en Cristo, que estamos unidos por experiencias comunes en relación a la gracia que nos ha sido dada. Todos tenemos esa gracia del Señor y nos comunicamos esas experiencias espirituales. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo compromiso y es con Cristo. Todos tenemos un solo compromiso. Y también tenemos una misión y es extender el reino de Cristo en el mundo. Así que participamos todos de esa gracia del Señor. La iglesia no es tanto una organización como en algunos contextos denominacionales la tienen constituida, como una organización. Algunos ya no le hablan siquiera de iglesia, sino que le llaman de corporación. Entonces se vuelve una organización humana. No, para el Señor esto es un organismo vivo. Son piedras vivas las que conformamos ese cuerpo espiritual del Señor Jesucristo. Y allí habita en medio de su iglesia el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo. Así que Jesús mismo no fundó directamente una iglesia local. La Biblia no avala esto por ninguna parte. Jesús no constituyó en ningún momento una iglesia local en particular. Pero los apóstoles, y especialmente Pablo, entendieron que su misión era fundar núcleos de creyentes en todo el mundo. Y eso fue lo que hicieron. Y a estos núcleos de creyentes fueron lo que se llamó iglesias. Estos núcleos. Por tanto, las iglesias de Cristo deben ser siempre fieles a ese compromiso misionero. Es decir, plantar iglesias. Dios nos ayude que en nuestra iglesia local, Gracia Soberana, podamos en un corto, mediano plazo, cuando Dios lo disponga, poder tener también iglesias plantadas a través de nosotros. Esa es la misión que también tenemos. Y bueno, es la bendición de Dios y en su momento será así, conforme a su voluntad. Pero hay una misión. La iglesia debe ser misionera. La tercera expresión que encontramos acá habla de las puertas del Hades que no prevalecerán contra ella. Vayamos otra vez al versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí también esta expresión contiene una gran promesa de Jesús. Él le asegura a sus discípulos que mientras exista el mundo, la iglesia permanecerá. Siempre ha habido y habrá un remanente del Señor. Siempre la iglesia permanecerá. Así este mundo se ponga de cabeza, la iglesia permanecerá. La palabra Hades en el griego hace referencia a sepultura, muerte, región de los muertos, Dios de los infiernos. Significa lugar no visible. No es visible para nosotros, pero existe. El Hades existe. El equivalente de esta palabra en hebreo es Seol. Seol. También se refiere a la morada de los muertos, desolación, y que también traduce desesperación. Y se refería generalmente a la tumba. Escuchemos aquí la voz del salmista de David hablando de esto cuando estaba en ese momento de angustia. Dice David, el salmista, Salmo 42, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Así que el Seol se refiere a esa desesperación. Y también Isaías lo dijo también, el profeta. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Eso dijo también el profeta Isaías. Y a la luz del Nuevo Testamento, frecuentemente el contexto determina que Hades o Seol es sinónimo de Gehenna
o el infierno. Esa palabra GN se refiere directamente al infierno. Así que lo que se está diciendo aquí es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso es lo que dice el Señor. No prevalecerán. ¿Qué significa eso? Que no tendrán fuerza contra la iglesia. No se impondrán, como lo expresa el teólogo Brodus. ¿Qué dice él? Que esas fuerzas del infierno no se tragarán la iglesia. Así lo dice, no se tragarán la iglesia. O sea, la iglesia permanecerá. Nada se impondrá, ni las puertas del Hades, ni nada de estas cosas relacionadas con estos males y enemigos de la iglesia. Pero por otro lado, Dios promete seguridad a la iglesia ante la amenaza de muerte. Hay seguridad de parte de Dios para la iglesia. El profeta Isaías lo dice muy claramente, y acompáñame por favor a Isaías capítulo 28, versículo 16. Isaías 28, 16. Isaías 28, 16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Esta profecía, como sabemos, se cumplió cabalmente en Cristo. Una piedra preciosa, probada, angular, estable. Y así llegamos al tercer punto principal: la responsabilidad de la iglesia de Jesucristo. Y aquí viene la cuarta expresión: las llaves del reino de los cielos. Versículo 19a: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Dice, y aquí lo que vemos es que de la conversación que tuvo Jesús con Pedro, Jesús le promete directamente a Pedro las llaves del reino. Y esas llaves del reino simbolizan poder y autoridad. La intención de Jesús era darle directamente las llaves a Pedro. Pedro representaba a todos los discípulos, era el representante de todos ellos. Así que estos dos textos, aquí tenemos dos textos que revelan ese poder y autoridad delegada por el Señor en los apóstoles. O sea, no solamente en Pedro. Le entregó las llaves a Pedro, pero él era el representante y el vocero de los discípulos, pero esas llaves del reino que representan poder y autoridad estaba en cabeza de todos los discípulos del Señor. Eso es importante que quede claro. Mateo 18, 18 nos dice: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y Juan 20, 23 también dice: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviere, les son retenidos. Pero aquí encontramos algo que es esa controversia y ese apasionamiento que tienen de este texto, que lo sacan del contexto y le dan una aplicación que no corresponde. La Iglesia Católica Romana, contra esta evidencia de que el poder y autoridad estaba en los apóstoles en todo, ellos sostienen que las llaves fueron entregadas directamente a Pedro, y por eso lo consideran como el primer papa. Y ahí vino el papado, que fue como trascendiendo de siglo en siglo, y traspasan de papa a papa las llaves del reino, que según la Iglesia Católica se la entregaron directamente a Pedro, pero desconocen la autoridad que también fue entregada a los demás apóstoles. Muy importante esa parte para nosotros. Y vemos que Pedro, con gran autoridad, utilizó estas llaves que el Señor Jesús le entregó. ¿Cuándo las utilizó? Ustedes recuerdan allá en Pentecostés, cuando él fue revestido de autoridad, cuando dio su primer sermón, se convirtieron 3,000 personas. Había un Pedro diferente, estaba revestido de la autoridad espiritual. Y después de otro sermón, y se convirtieron 2,000 más. Pedro era un príncipe que proclamaba el sermón,
y dio entrada al reino de Dios a todas estas personas. Pero los otros apóstoles y creyentes fieles de todos los siglos han utilizado la misma autoridad, y nosotros también las utilizamos, las llaves del reino, para atraer a los elegidos a ser parte de la iglesia de Jesucristo. No solamente a los apóstoles, nosotros también, con la autoridad que nos da el Espíritu Santo, atraemos también por el poder del Evangelio a todos aquellos que Dios ha elegido para ser parte de su reino. Y por eso las llaves del reino ha permitido que hayan introducido millones de personas en el reino. Y el Señor sabemos que no vendrá hasta que el último de sus elegidos también entre a participar de su reino. Así que si tú estás hoy aquí visitándonos y estás recibiendo este mensaje, tú tienes la oportunidad también de ser parte. Aquí se ha abierto la puerta, Cristo la tiene abierta. Si alguno acá todavía no ha sido regenerado, siente en su corazón que todavía no entiende la identidad de Jesús, que no entiende el propósito con el cual le creó, es el momento de que vengan arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. Y tú también hagas parte de ese cuerpo vivo que es la iglesia, como miembro de su cuerpo. Y finalizamos en el versículo 20, dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y así termina esta narración del Evangelio de Mateo en el capítulo 16, versículo 20. Bueno, parece contradictorio si lo leemos de una manera literal que Jesús prohibiera a sus discípulos en ese momento pues que utilizaran las llaves del reino. Precisamente se las había dado, y parecía contradictorio pues que si les dio las llaves les dijo: no digan a nadie nada, guarden silencio de lo que pasó. O sea, no podían utilizar esas llaves en ese momento. Pero lo que había ocurrido aquí es que Jesús había aceptado la confesión de Pedro, por supuesto, pero en cuanto a su identidad como el Cristo, que ellos habían dado ya, su identidad como el Cristo, el Señor no quería que eso se publicitara todavía, sino después de su resurrección. ¿Por qué? Pues que Él no quería todavía, primero, no era el tiempo de su partida, y segundo, Él no quería que las autoridades judías y romanas fueran a tomarlo como lo que finalmente pasó. Pero no era el tiempo. Él quería evitar esa confrontación con esas autoridades judaicas y romanas. Y era el tiempo, por supuesto, que era establecido por su Padre, y en ese momento no se daba esos términos. Y por otro lado, los apóstoles todavía no estaban debidamente preparados para emplear completamente las llaves del reino. ¿Por qué? Porque aún no había llegado Pentecostés. Él les dijo: y a ti te daré las llaves, pero no había llegado Pentecostés, ellos no estaban revestidos de la autoridad, o sea, no podían hacer uso de las llaves del reino de una manera eficaz, como no lo puede hacer ninguna persona que no ha sido revestida del Espíritu Santo. No tiene la autoridad espiritual para hablarle a otros. Eso es algo que nosotros recibiremos y recibimos cuando el Espíritu Santo entra a morar en nosotros como creyentes. En conclusión, hermanos, Jesús nos llama a que seamos de una manera decisiva en la autoridad que nos ha concedido para utilizar las llaves del reino y atraer a los elegidos del Señor, sin temor alguno. Somos su iglesia militante del Señor. La pregunta es: ¿usted se siente y está asumiendo esa responsabilidad como ese discípulo que Dios ha transformado y regenerado? ¿Usted siente que realmente está haciendo uso de las llaves apropiadas, que tiene la eficacia, la contundencia en sus palabras cuando le expresa a otro del poder de Cristo en su vida? Eso es algo que tenemos que examinar, si realmente estamos haciendo lo que Dios nos ha encomendado en la misión de este mundo, y es extender el reino de Cristo. Dios afirme y establezca su palabra en nuestros corazones. Oremos, hermanos. Padre Santo, la sangre de tu Hijo Jesucristo nos ha hecho cercanos
a ti y estamos enseñados a servir en las cosas santas y entrar hasta dentro del velo. Tú, amado Jesús, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y aún aquí en la tierra ejercemos el sacerdocio de una vida consagrada y de un servicio santificado, ofreciéndote, bendito Señor, sacrificios espirituales de alabanza y adoración. Nos presentamos como sacrificio vivo, pero solo por los méritos de Cristo, nuestro mediador. Lo que somos, lo que tenemos, lo presentamos delante de nuestro mensajero. Tú eres el ángel del pacto, Señor Jesús, y por medio de ti, todos nuestros suspiros, nuestros gemidos ante ti, bendito Dios, tú los aceptas como sacrificio vivo y percibes en nuestras oraciones ese olor de suavidad, esa fragancia. Tú, bendito Señor, quedas satisfecho y nosotros somos bendecidos. En tu nombre, amado Jesús, oramos. Amén y amén.